Salud, amigas y amigos de la iguana.tv. Hoy se encuentra con nosotros Diva Guzmán. Ella es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. También es viceministra del Trabajo. Y bueno, una joven mujer venezolana afrodescendiente. Bueno, ¿para qué más, verdad? Queremos comenzar con el tema electoral, Diva. Preguntarte sobre el balance que se hace de esta jornada del domingo pasado desde lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, gracias por la invitación a la iguana.tv. Un honor estar en este espacio tan visto por todas y todos el pueblo de Venezuela. Y como bien lo decía, bueno, ya el partido nos pronunciamos en pleno proceso electoral, reconociendo el hecho de la participación desde el punto de vista democrático como un triunfo, una victoria para Venezuela. 25 elecciones que nos llenan de orgullo a nosotros como venezolanos, ser cátedra para otros países de lo que debe ser la participación, rompiendo la expectativa. Evidentemente una elección municipal separada del alcalde no era la perspectiva que teníamos de que iba a movilizar tanta gente, ¿no? Por la tendencia, por la época, por el contexto además de situación de presión social que vivimos, de presión económica, pero que superó la expectativa, 27 y tanto por ciento, lo que demuestra que en comparación con otros, ya por ahí salido por las redes un ejercicio de comparación de otras elecciones que se hayan realizado sin la participación del alcalde, solo municipales, y superó incluso en términos de porcentuales lo que ha sido la historia, lo que nos permite. Yo leía un material que hacía una referencia de cuáles son las variables que definen el crecimiento o la disminución en la participación electoral, y tomaban en cuenta incluso, dentro de este artículo, mencionaba la variable de la cultura que tiene el venezolano, de qué determina, de qué sensaciones tiene, qué valoraciones tiene para decidir participar, y es muy parecido, tiene mucha vigencia con el análisis que podamos hacer de la participación actual, ¿no? Y que nos permite concluir que evidentemente hay un grado de concientización al valor de la democracia desde la participación en procesos electorales, lo que evidentemente para nosotros desde nuestra posición como dirigentes políticos representa un triunfo en torno a lo que nos hemos planteado como proyecto país, que es construir precisamente una democracia participativa y protagónica. Es el balance que hacemos desde el punto de vista sociológico. Ahora, sin lugar a dudas, también hubo una parte del chavismo que se abstuvo, ¿no? ¿Cómo estudiar ese fenómeno? ¿A qué atribuírselo, por lo menos en los análisis preliminares? Sí, bueno, más que el chavismo, a la población en general. Evidentemente es una fiesta electoral que quizás no motiva tanto como lo tradicional, que es lo presidencial, una elección nacional, una Cámara de Diputados, gobernadores, algo de alto impacto, siempre motiva y moviliza. Acabamos de salir de un proceso ahorita en mayo también presidencial y vemos los números. Evidentemente no es solo decir que el chavismo no se movilizó, estamos hablando de la población en general. Hay un proceso también de contraataque a la participación democrática que lo ha venido dirigiendo la oposición venezolana, que se encarga de sobresaturar al venezolano, en exacerbar incluso el desánimo al hecho de reconocer en la democracia una oportunidad para tú dirimir diferencias, y que evidentemente todos los actores políticos que hacemos vida en la escena pública siempre tenemos la capacidad de incidir o no. Entonces, ese es un factor que también ha jugado para desmotivar, para desconvocar, además el hecho de la situación de presión que se han encargado ellos como parte de sus estrategias en general para que la gente se desmovilice, ha tenido un efecto, y eso nosotros lo reconocemos sin mayor complejidad, sino con una visión de ocuparnos a contrarrestar ese ataque, ¿no? Que es lo que hacemos cotidianamente, que es lo que hacemos a diario, que es estar pensando constantemente en las políticas, no solamente desde la militancia, sino desde el papel de gobierno, para que la gente pueda tener la sensación de que sí estamos resolviendo su problema, y más allá de la sensación de que sí estamos pensando, pero yo sé que la mayoría sabe que el gobierno está ocupado pensando en soluciones, es poder hacer tangibles esas soluciones, no solamente dictaminarlo o decirle en un discurso para movilizar el voto, sino que además se concrete, como lo planteamos en esta campaña. En esta campaña la mayoría de los dirigentes políticos que salimos a asumir la campaña también, nos planteamos como meta que la importancia de esta elección radica en que es el dirigente más cercano, el que está en tu cotidianidad, que debe garantizar la construcción del Estado comunal.
que debe garantizar que tú no te conviertas en un burócrata siendo ahora concejal, que no te acomodes en el cargo, que no reproduzcas esa cultura de que ahora el que está ahí, que es concejal o concejala, lo que vas a hacer es algún negocio, sino que el reto, la obligación, que es el proyecto con el que nosotros postulamos a nuestros candidatos, es que debe estar en la calle con el pueblo, con la gente. Yo incluso le decía, tú como concejal, que eres candidato, porque así lo decidimos nosotros como partido, tienes que salir a la calle porque además tienes que construir la agenda del alcalde. El alcalde bolivariano, chavista, revolucionario, tiene que tener una agenda marcada por la cotidianidad. No puede haber una agenda como se hacía antes, donde el dirigente decida en función de su conveniencia, sino que es la conveniencia de lo que la mayoría quiere. Y ese es el papel que tienen que jugar los concejales, ser vocero de las mayorías para que el alcalde pueda tomar decisiones en torno a las necesidades colectivas. Ese es el reto con el que nosotros apostamos muchas candidaturas y que ahora, poselecciones, nos ocuparemos de hacerle contraloría para que eso realmente se cumpla. Sí. Ahora, Diva, tú eres producto del proceso constituyente, ¿no? Que ocurrió el año pasado, y eres una mujer muy joven. Quería preguntarte, la revolución bolivariana está arribando a sus 20 años, acabamos de celebrar los 20 años de la primera victoria del comandante Chávez, 1998, y ahora el 2 de febrero se cumplirán 20 años de su ascenso al poder. Y bueno, uno reflexiona en el sentido de que solamente las personas que tenemos más de 40 años podemos recordar con cierta, digamos, de manera directa las razones por las cuales se produjo el fenómeno electoral de Hugo Chávez, todo el proceso económico, social, político que llevó a eso, ¿no? Que llevó a que ocurriera eso. ¿Cómo hacer para llevarle esa conciencia a los jóvenes? ¿Cómo te llegó a ti esa conciencia? Mira, yo creo que, y nos das para desarrollar mucho, ¿no? El primer núcleo de formación es la familia. Evidentemente muy, muy joven, como para haber vivido muchas cosas que sí vivieron mis padres, nos permitieron también formarnos en comprender su experiencia, que determinó que nuestros padres fueran como son o fuesen como fueron con nosotros, nos dieran los valores que nos dieron, es precisamente esa experiencia. Y el hecho de crecer en un ambiente donde el debate político era el pan de cada día, era el desayuno, el almuerzo y la cena, donde tu casa era incluso la casa del partido donde se conspiraba para que la izquierda avanzara, nos permitió a nosotros acercarnos a unas categorías de análisis, hoy lo comprendemos con un poquito más de madurez, a unas categorías de análisis que nos permitían o nos permiten discernir en torno a la realidad. La clave no es adoctrinar a un joven y decirle esto es lo que tú tienes que creer. La clave es generar procesos pedagógicos que te permitan a ti pensar, que te permitan a ti abstraer y discernir de la realidad, saber distinguir qué es lo que realmente te garantiza a ti el desarrollo de tu vida y qué es lo que te garantiza la explotación en una vida. Lo que por supuesto nos remonta al hecho de valorar la educación, de valorar la formación, y que eso es lo que nos puede a nosotros permitir, porque además es un reto y es un mito. Muchos dirigentes que dicen, bueno, los jóvenes que están ahorita, en su mayoría militan con la oposición porque no vivieron en la época de la Cuarta. Y pareciera ser que la experiencia vivida es lo único que te puede determinar a ti un planteamiento o una decisión, y no es así. Porque no podemos sujetar el hecho de la militancia en izquierda a solamente la experiencia acumulada en la Cuarta República, sino que además es un proyecto de vida y ahí es donde tenemos nosotros el reto de madurar, que la juventud entienda que hacer política, que definirte de una tendencia, definirte de un lado de la política, de un lado de la sociedad, no obedece solamente a las experiencias que puedas tener, sino a las propuestas que tú puedas llevar. Hay personas que quizás creen que son militantes de la oposición y terminan defendiendo principios y planteamientos nuestros, que es a los que nosotros llamamos a diario para que militen con nosotros, ¿no? En esta lógica de hacer política para la conquista del poder. Y creo que parte de lo que nos puede ayudar a nosotros a profundizar, a no depender de esa experiencia, es el hecho de la formación, de comprender por qué es necesario que todo proceso que tú encauces, incluso tu proceso de vida, debe tener un proyecto, debe tener una visión, debe tener un objetivo. Y que en ese ejercicio de construir proyectos, de construir visión y camino,
es donde nosotros tenemos que enamorar a la gente de por qué militar en base a nuestros principios y por qué ir en contra, porque hay una parte también de fuerza, ir en contra de los principios que nos promueven otros proyectos país y aprender a discernir, a develarlos, porque incluso hay proyectos de derecha que te venden ideas, que te venden retórica y en el fondo tienen otra intención. ¿Y tú crees que se está haciendo ese proceso de formación? ¿Vamos por buen camino en ese sentido o se necesita mucha corrección? Hay que corregir, hay que profundizar, hay que darle valor y la justa dimensión a lo que esta estrategia en lo político tiene, ¿no? Evidentemente es un reto para toda la dirigencia política que los procesos formativos realmente se afiancen. Lo que pasa es que parece parte de una cultura del venezolano querer todo para allá. Y como los procesos formativos generan productos muy a mediano y largo plazo, entonces nos concentramos en algo que nos puede dar resultados de inmediato, una movilización, un evento. Pero esto es algo a lo que estratégicamente tenemos que apostarle con mucha paciencia, con mucha constancia, con mucha dedicación, con mucha ciencia, además, porque no es formarnos en la reproducción retórica de un discurso, sino es construir metodologías que nos ayuden a pensar, a parir las ideas, a entender que lo que hacemos, lo hacemos porque hay un sentido en lo que hacemos. No es un militante borrego que nos siga y que rellene un espacio, no es eso lo que necesitamos, sino que necesitamos formar jóvenes, generaciones, y no solamente jóvenes, sino aquel que se convenció en practicar, por ejemplo, y ahí me meto en un ámbito donde estamos muy vinculados y muy abocados, aquel que se convenció en hacer el trabajo, desarrollar su trabajo con un estilo, con una manera, con una cultura, con una práctica del cumplimiento de un horario, pero no la entrega de una capacidad creativa. Tenemos que apostarle a todos los niveles para la transformación y la práctica consciente, ¿no? Que es un proceso muy complejo, un proceso que se viene luchando desde hace muchísimos años y que, bueno, no porque estemos nosotros nada más va a ser fácil, también se nos puede hacer difícil. Claro. Bueno, Diva, superado este momento electoral, bueno, aparte del reposo que viene con la Navidad y el Año Nuevo, el año 2019 comienza con un reto bien complicado porque existe la posibilidad de que nuevamente la oposición lleve las cosas a un terreno conflictivo, ¿no? Con estas expectativas que se están creando acerca de lo que va a ocurrir el 10 de enero, que es el día de la toma de posesión del presidente Maduro para su segundo periodo. ¿Cómo se preparan dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y específicamente la juventud para afrontar esto? Mira, pudiera esperar mucha gente una actitud de nervios, una actitud de preocupación, una actitud de angustia, y no es así. Nosotros estamos muy convencidos de que estamos haciendo lo correcto, de que hicimos lo que legal y legítimamente está establecido para elegir a nuestro presidente, quedó ratificado y estamos en obligación como gobierno, como Estado, como sociedad, como ciudadanos y como militantes de hacer cumplir la ley, siempre hasta el final. Ya hubo una decisión de un pueblo y a nosotros nos queda generar las condiciones para que se instale nuevamente en esta nueva etapa de gobierno el presidente en un ambiente de paz, en un clima político de estabilidad, en un clima político de respeto, porque la autodeterminación no es un discurso. El 10 de enero nosotros veremos y pondremos en práctica la comprensión de este concepto de la soberanía. Nosotros nos preparamos, por supuesto, con lo tradicional que caracteriza al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es con fiesta, que es con garantías de participación ese día de todo el pueblo a la calle. Además de eso, bueno, también con la convocatoria de algunos eventos propios, como espacios de foros, de debates, de distintas instancias, distintos sectores, una dinámica bien política que nos permita posicionar, como bien lo decía, el ejercicio, porque estamos haciendo revolución porque practicamos los conceptos por los que luchamos y muchas veces no nos damos cuenta. Es un ejercicio de soberanía que se va a materializar el 10 de enero y que eso es una muestra que, por supuesto, todos los lentes, las cámaras, los medios van a estar puestos sobre Venezuela, porque no es una acción casual, no es una acción
sencilla, es un proceso complejo, es un proceso donde Venezuela dijo, bueno, nosotros hacemos nuestra elección en mayo porque así lo decidimos de la Asamblea Nacional Constituyente, la convocamos a elección y la decisión se tomó. Y por más que grandes maquinarias mediáticas, grandes maquinarias bélicas, grandes maquinarias políticas a nivel mundial intentaron presionarnos para que no fuese así, nosotros fuimos para adelante. Y en ese ir para adelante no hay cabida para dudar, no hay cabida para echar para atrás. Por supuesto, esto no dista de rectificar y reconocer errores que se hayan podido cometer, pero evidentemente estamos plenamente seguros de que estamos haciendo lo correcto. Las leyes hay que cumplirlas, la Constitución habla además de que el periodo debe instalarse el 10 de enero y así lo vamos a hacer, con mucha fiesta, con mucha alegría, pero sobre todo con mucha seguridad de saber lo que estamos haciendo. No quiero finalizar la entrevista sin hablar un poquito de tu cargo como viceministra del Trabajo. Estamos en una situación muy difícil para todas las personas asalariadas, la cuestión económica indudablemente que nos azota. Entonces, ¿cómo mirar eso desde el campo de la administración del trabajo, del organismo que se encarga de revisar esto, sobre todo en cuanto a estabilidad en el empleo y en cuanto al poder adquisitivo del salario? Mira, sí es un tema bien polémico, en la posición que nos encontramos donde venimos a ser dirigentes sindicales. De hecho, llegamos a la constituyente por la vía del mundo laboral y ahora con las responsabilidades de acompañar al presidente en el ejercicio del gobierno, nos obliga a buscar fórmulas que permitan el desarrollo armonioso en este transitar complejo, como lo es estar siendo blanco de ataque. El hecho de trabajo, que al final se traduce en un salario, es el blanco de ataque principal. Entonces estamos ahorita desarrollando varios procesos de investigación que nos han determinado que efectivamente la concentración en las debilidades productivas es lo que el enemigo ha encontrado y se ha afianzado, ¿no? Por eso, asumir la contradicción que puede haber en el ejercicio del salario, de la cotidianidad, del hecho del trabajo, parte por reflexionar en torno a algunos conceptos que pudieran estar siendo ya necesariamente buscando su superación. Lo comentaba hace un rato, el hecho de cómo conceptualizamos el salario, el hecho también de cómo organizamos las fuerzas productivas. Para nosotros es un reto que el hecho social del trabajo, el proceso, lo pensemos no desde el individuo que trabaja, que quiere un salario y que tiene un sindicato que te exige, sino que comprendamos que las banderas de lucha del movimiento laboral también tienen que ir a lo estratégico táctico. Es decir, si el enemigo te está atacando tu capacidad adquisitiva, hay un amigo que dice por ahí que el órgano más débil del trabajador es el bolsillo, cosa que creo que hay que desmitificar, ¿no? Si el enemigo te está atacando por ahí, tú tienes que contraatacar, ¿verdad? Y en ese contraataque, una de las estrategias que nosotros nos hemos planteado, pensando, diseñando algunas políticas, es reorganizar las fuerzas productivas en función de nuestra capacidad, en función de realmente qué es lo que tenemos capacidad de desarrollar como productividad, y eso implica que el trabajador también se ponga a pensar en qué estamos haciendo para garantizar de que nuestro salario tenga un poder adquisitivo. Eso parte porque asumamos que nuestra bandera de lucha no puede ser auméntame el salario, contrólame los precios, sino pongámonos al servicio de generar la productividad necesaria que haga sostenible el hecho de que el salario sea realmente poderoso, fuerte, resista el embate, ¿no? Evidentemente todo eso implica abrir un proceso de debate en todo el seno del movimiento laboral, en todo el seno del movimiento político, y que tenemos que tener la disposición a asumir los errores, la necesidad de superar algunas culturas, y sabemos que a eso es lo que está apostando el presidente Nicolás Maduro, que viene de la fila de ser dirigente, que comprende muy bien la importancia del salario y que ha hecho todo lo necesario para proteger al trabajador, y sin embargo, bueno, nos hace falta profundizar en esa dinámica del debate para que logremos acertar en torno a las soluciones que realmente nos permitan ganar la guerra. Algún día se tiene que acabar la guerra. Entonces yo creo que ese algún día llegará cuando el trabajador asuma el papel que le toca jugar en medio de esta batalla. Ahora sí, para finalizar, y tomando en cuenta que tú también eres constituyente, sigues siendo constituyente a pesar de tu condición de viceministra,
En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente se han debatido estos temas laborales, han concurrido los sindicatos, las federaciones, las centrales obreras a hacer sus planteamientos. Sí, además que hay 79 constituyentes que venimos del seno del movimiento obrero. Tenemos una comisión de la cual yo fui vicepresidenta hasta hace poco, Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, con el compañero Francisco Torrealba, que está de cumpleaños hoy, por cierto. Y desde ahí nosotros hemos propuesto, o propusimos en su inicio, una ley que ha sido ya muy conocida, la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, como una estrategia para garantizar el control de la producción, para garantizar el tránsito al control obrero, lo que es el empoderamiento en todo el proceso productivo, no solamente ser veedores o ser los que informen, sino ser los planificadores de lo que hacemos con un recurso asignado, porque estando conscientes de que el Estado prácticamente es el que ha diseñado una política para mantener y subsidiar empresas privadas, nosotros como sujetos protagónicos tenemos que abocarnos. Desde ahí nació la ley, desde esa revisión, ese debate, la ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, y recuerdo que dejamos al pendiente algunas propuestas en torno a lo que era la reivindicación en concreto de los trabajadores que salen jubilados, la necesidad de crear un sistema único de salario que nos permita tener igualdad de condiciones, los derechos socioeconómicos, cómo garantizarlos. Hay un conjunto de propuestas que evidentemente como constituyentes se han ido elevando, se han ido mencionando, y que evidentemente la directiva tiene que priorizar y definir agendas en función del contexto político y del avance de los tiempos que determina nuestra directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, que preside el camarada Diosdado Cabello, que determinará en qué momento culminará el proceso de construcción constituyente, y las leyes constituyentes son las que van a nutrir precisamente la Constitución. La clase obrera, por supuesto, que ha generado debate no solamente al tema salarial, sino al tema económico en general, y por supuesto también a todo el tema comunal, porque además es una deuda que tenemos nosotros como movimiento obrero, es integrarnos más al hecho de la construcción del Estado comunal. Bueno, le damos las gracias a Diva Guzmán, viceministra del Trabajo, constituyente y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado hoy con nosotros. También a nuestro equipo técnico integrado hoy por Carmen Márquez, Simón Acosta y Leslie Lorenzo. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.